Señora Busquets, señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Griñán, por su comparecencia aquí esta tarde. Yo le estoy oyendo hablar y, al igual que usted, la gran mayoría de todos los comparecientes que le han precedido, y todo parece ser que todo ha ido muy bien. Pero el caso es que la cuestión es que nos encontramos con que tenemos esta comisión de investigación que están unos 15 juzgados de instrucción instruyendo, que todo deviene de unos informes especiales de actuación, de unos informes especiales que luego han proliferado en un informe de actuación, ese que no se hizo en los ERE, pero ahora sí, con un informe de la Cámara de Cuentas que ya hubo un precedente en el año 2004, que salió a la luz en el 2007 y que luego las mismas circunstancias, las mismas recomendaciones se vuelven otra vez a reiterar en el año 2012 cuando sale. Ante todo eso, ante la preocupación mayor que de los andaluces, como son el paro y la corrupción, y yo creo que esta comisión engloba en cierta manera las dos cuestiones, o por lo menos así viene a ser objeto, ante esa situación, ¿qué explicación da usted a los andaluces de que hoy en día estemos aquí en esta comisión de investigación y que haya 15 juzgados de instrucción instruyendo y que se hayan puesto de manifiesto 7 informes de actuación? No recuerdo que en mi época se produjera ningún informe de actuación. No, se han producido ahora, pero lógicamente no recuerdo que se haya producido. Sí. En segundo lugar, pero lo que sí se produjeron en su época, y discúlpeme, con posterioridad, pero sí que se fueron objeto de fiscalización los años 2009, 2010 y 2012, donde usted sí está. Que no hubo informe de actuación en mi época, eso estoy diciendo. En segundo lugar, hombre, estamos en la comisión de investigación y yo imagino que será para detectar, para comprobar, para conocer, no para venir con unas conclusiones y tenerlas ya establecidas, sino para establecerlas aquí, después de un proceso de declaraciones, de investigación y de análisis de documentos. En ese momento yo podría contestar mucho más satisfactoriamente a su pregunta. Ahora, al principio, yo le puedo decir, lo que yo conozco de los procedimientos es que eran legales, eran garantistas, seguían las actuaciones de los órganos de gestión, seguían la normativa vigente. Los procedimientos de subvención, si usted se está refiriendo, que eran garantistas las distintas subvenciones que se han ido dando. Eso me está diciendo, ¿no?, que seguían la normativa vigente en ese momento. Me imagino, claro, yo creo que sí, pero eso es lo que tendrán ustedes que comprobar. Pues ahora yo, no, pero vamos a ver, de lo que el usted me está presidente de la diciendo, Junta de Andalucía no puede comprobar lo que usted me dice si no le dicen directamente que se está incumpliendo la legalidad, en cuyo caso actúa. Pues mire usted, que yo le voy a decir una cuestión. Usted me está diciendo que el presidente de la Junta de Andalucía no puede comprobar. Y yo entiendo que el presidente de la Junta de Andalucía tiene la obligación de comprobar cualquier actuación, yo entiendo, dentro de la amplitud, obviamente, de las competencias que tiene que tener un presidente de la Junta de Andalucía. Pero sí que a esta diputada y a este grupo le llama muchísimo la atención, porque es que, discúlpenme, pero es que me hace gracia cuando dice en cumplimiento de la legalidad, se han otorgado las subvenciones cumpliendo con la legalidad. Pero vamos a qué legalidad. La legalidad es que tenemos una orden de 23 de octubre de 2009 que se dictó, siendo usted siendo usted presidente por parte de su consejero Antonio Fernández, y esa orden que se dictó con un informe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, y ahora no quiero a colación que venga después la señora Bustunduy diciendo que se hizo el informe. Claro que se hizo el informe, porque los informes de los órganos jurídicos son totalmente preceptivos, tienen que hacerse. Otra cosa distinta es que se cumpla o no se cumpla, o que se haga caso de lo que están recomendando los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. Y los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía pusieron de manifiesto que el borrador de la orden de 23 de octubre de 2009 que se le dio para estudio contravenía totalmente la normativa estatal, las distintas órdenes ministeriales. Así lo dice. Entonces pone la nota en distintas cuestiones que ellos aconsejan, como órgano jurídico que es, y desde luego entiendo yo que si no es vinculante, si desde luego tendría que tomarse en cuenta sus consideraciones, ponen de manifiesto cuestiones diciendo que no tienen que estar recogidas en esa norma de 23 de octubre de 2009, y pese a este informe que está aquí, se dicta una orden de 23 de octubre de 2009 contraviniendo las normas estatales, es decir, desde el punto de vista excediéndose en las competencias.
Una prueba de ello. El hecho de, por ejemplo, se impone a los beneficiarios, antes de dictarse la propuesta de resolución antes de pago, que están al corriente de sus obligaciones tributarias y seguridad social, por lo que no cabe efectuarse esa regla. Y, sin embargo, pese a ello, la orden de 23 de octubre la efectúa. Por otro lado, también el tema de las vinculadas. También hace referencia a que la concertación por el beneficiario de la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con entidades vinculadas respondería a la figura de la subcontratación, que lo prohíbe de la Ley General de Subvenciones. Y pese a eso, también lo pone. Podría seguir enumerándole cuestiones, pero mi pregunta es que ante estos informes jurídicos que se hacen cumpliendo la legalidad, porque obviamente antes de dictarse cualquier resolución tiene que haber un informe jurídico previo. Pero ante un informe jurídico que está aconsejando lo contrario, ¿por qué pese a ello se dicta una norma de 23 de octubre de 2009 que desde el punto de vista de este grupo lo que viene quizás un poco a flexibilizar la normativa? Todo es cuestión de voluntad política, porque al final, contraviniendo a lo dispuesto en este informe, se hace lo que decide la voluntad política del consejero que firma esa orden. Y entiendo yo que, por ende, usted tendría que tener conocimiento de eso como presidente que era de la Junta de Andalucía. Hasta ahí la había venido entendiendo, pero ya esa conclusión no está en sus premisas. Bueno. ¿Por qué tenía yo que conocer una orden de un consejero que no se lleva ni a Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta que la Ley de Hacienda Pública dice que el consejero es el responsable de ejecutar los programas presupuestarios y dictar las normas pertinentes para la ejecución? ¿Por qué tiene que conocerlo el presidente de la Junta de Andalucía? No, le quiero decir, del reglamento, no, perdóneme, que no he terminado, es que no he terminado de contestarle. Vamos a permitir que Si usted me permite, yo terminaré de contestarle. Entonces, primero, esa conclusión no vale. Segundo, yo no conozco esa orden ni la contestación que le ha podido dar al consejero que la dictó si le ha preguntado usted. Por lo tanto, puede estar usted jugando con ventaja conmigo. Yo que sé lo que dice, cómo lo dice esa orden y si esa orden, en ese caso, contravino o no contravino el dictamen del Gabinete Jurídico. Es que no lo sé, porque no llegó nunca a Consejo de Gobierno, no llegó nunca a conocimiento de Gobierno porque no tenía por qué llegar. Por lo tanto, yo creo que ese consejero ha estado aquí compareciendo. Se yo habrá le pregunté preguntado. por esa orden, claro. ¿Ya está? Pero yo entiendo que obviamente usted, como presidente de la Junta de Andalucía, y estamos hablando de la orden que iba a regular las subvenciones para la formación, obviamente debería de conocerla y saber de qué manera se iban a regular, si no taxativamente, si desde el punto de vista de que había cuestiones que se estaban flexibilizando y que iban en contra de la normativa estatal. ¿Por qué la ejecución? ¿Y por qué de conocerlo, señoría? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé porque nunca he sido presidente de la Junta de Andalucía. Sí, y no hay ninguna razón. Es decir, es que todos los actos de ejecución, bien sean resoluciones u órdenes, se dictan en el Departamento para ejecutar un crédito que tiene asignado por ley en el presupuesto. Y eso ni se negocia, ni se habla, ni se trata en el Consejo de Gobierno, porque no puede serlo. Es decir, otra cosa es que cuando se dicten normas generales, éstas se aprueben por decreto, pero no un acto de ejecución presupuestaria, como puede ser una orden de convocatoria o una orden de regulación de la formación para el empleo. Perdón, la orden que viene a regular y los requisitos que se tienen que cumplir, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que un beneficiario pueda acceder a las subvenciones aún estando al corriente en los pagos de la Seguridad Social, por ejemplo, desde mi punto de vista. Que a raíz de eso fue por lo que se iniciaron las pesquisas policiales. Eso no es posible. ¿Perdón? ¿El que no es posible? Estando a pendiente de pagos y sin ser aplazados de la ¿Me Seguridad está Social. diciendo usted que no es posible? Pues mire usted por dónde, en el artículo 5 de la orden, y le invito yo a que la lea, puesto que fue una orden que se dictó durante su mandato, en el artículo 5 se recoge al final, en el artículo 5 no, en el artículo 6, al final, se establece la posibilidad de efectuar esas cuestiones siempre y cuando tengan gran repercusión en la mejora de la empleabilidad. O sea, que le invito a que usted mismo vea y conozca la orden que se dictó bajo su mandato. Leeré la orden si usted le parece bien, pero le digo que según la ley no puedes acreditar ese derecho.
Bueno, a menos que te aplacen el pago, o consigas una moratoria. La contestación que usted me está dando, entonces es que me quedo con eso, y es que la propia Junta de Andalucía contravinió la propia ley, y usted me lo está diciendo ahora mismo. Vamos a otra cuestión que quisiera también preguntarle. Usted ha dicho, y le voy a leer la frase, literalmente ha dicho que en todo caso lo que se ha producido aquí no ha sido una actuación de la Administración, sino en todo caso en contra de ella. Hay muchas cuestiones que yo comprendo que usted como presidente de la Junta de Andalucía se le pueden escapar, si yo lo entiendo, porque obviamente un presidente de la Junta de Andalucía está en muchas más cuestiones y hay cuestiones que no tiene por qué conocerlas. Pero el caso es que estamos aquí depurando responsabilidades políticas, intentando ver quién tenía las responsabilidades políticas en esa materia, y la cuestión es que también tengo aquí, y esto es una cuestión que desde mi punto de vista sí me parece bastante clamorosa, y le quiero poner voz, voy a leerlo porque quiero ponerle voz a los funcionarios de la Junta de Andalucía, a la que tanto se está diciendo aquí que parece que los diputados estamos denostando el trabajo de la labor de los funcionarios de la Junta de Andalucía, cuando es precisamente todo lo contrario, porque yo creo que con escasez de medios y escasez de recursos, pues lo que han hecho ha sido un gran trabajo. Y le voy a leer yo aquí un escrito que presentan el 8 de junio de 2011, donde lo que hacen referencia es que, habiendo recibido desde marzo de 2010, de forma verbal, que ante la falta de dotación presupuestaria se suspenda la obligatoriedad de la presencia en las selecciones de personal de la escuela que se realizan en las distintas localidades. A la misma vez también se dice el hecho de que se abstengan de tener que realizar el control y seguimiento de los cursos. ¿Qué piden ellos? Que ante la dejadez de funciones que se le está solicitando y a la que se le está obligando, que ellos obviamente no quieren hacer por propia voluntad, pues lo que piden es que esa situación se le nombre por escrito. Esta petición que realizan el 8 de junio de 2011 la vuelven a reiterar el 8 de marzo de 2012, donde vuelven a solicitar que ante los comunicados verbales se nos haga igualmente por escrito para salvaguardar cualquier responsabilidad que pudieran tener esos funcionarios. Y aquí lo que están diciendo es que ante las órdenes verbales apreciadas por nuestro jefe de servicio de no visitar los cursos que generen cualquier gasto, que se abstengan de hacerlo. Y como eso se le dice verbalmente, ellos lo que están demandando es que esa norma no escrita que le están diciendo, que se plasme por escrito. Se vuelve a reiterar también en otro escrito posteriormente, y este todavía lo encuentro más gravoso aún, porque aquí en un principio dice que los técnicos, para desarrollar y ejecutar cualquier procedimiento, debemos actuar siguiendo unas normas o instrucciones que en nuestro caso no siempre son claras ni se nos dan por escrito, como ocurre actualmente en relación con la orden de 23 de octubre de 2009. Y aquí hacen otra vez a falta de baremación para la selección de alumnos y muchas más cuestiones. Yo soy consciente de que usted probablemente estos escritos no los conozca, no los haya visto nunca personalmente. Pero, ¿qué puede decir de cómo iba la consejería en ese momento? ¿Cómo iban las actuaciones de los que usted puso al frente en ese cargo? Y que yo entiendo que usted también tendría que supervisarlo, porque esto no es que lo estoy diciendo yo, es que por escrito, con el sello de la Junta de Andalucía, escrito presentado por los funcionarios de la Junta de Andalucía, donde de manera verbal se le dijo que se abstuvieran de asistir, de tener que hacer el seguimiento de los cursos. Por otro lado, un hecho que era necesario para que después se produjera la certificación de esos cursos y se pudiera pagar a través de los fondos sociales europeos. La pregunta es que me diga usted, a la vista de lo que yo le he dicho, y como presidente, cree usted, de la Junta en ese momento, si tiene algo que decir respecto a las directrices, mandatos o órdenes que se le hacían a las personas que estaban trabajando y que querían desarrollar bien su trabajo, y era precisamente esa Administración, esos órganos superiores, los que no le dejaban llevar a cabo bien su trabajo. Si lo hubiera conocido, le podría comentar, pero es que no sé de qué me está hablando. No sé qué escrito es, de quiénes son, a quién se dirigen, no lo sé. Es que no puedo comentarle nada.
Con lo que usted está aportando no le puedo aportar nada. Ni conozco el expediente completo, ni si se abrió un expediente completo, se dio contestación o no se dio contestación. Una última pregunta, señoría. Pero como presidente que fue de la Junta de Andalucía en ese momento de esos escritos, ¿no tiene algo que manifestar? Un poco, se lo digo porque lo he preguntado también anteriores, un poco de algo de autocrítica. Vamos a ver, yo creo que esto es una comisión de investigación, no es una comisión de autocrítica. Pero sí le puedo decir claramente que yo tengo muchos aspectos criticables en mi gestión. Muchos. Pero no es la cuestión. Claro que yo puedo hacer autocrítica. Hombre, claro que la cuestión en cierta Mire, manera, porque la cuestión es que lo ya que usted ha pedido autocrítica, en esta cuestión concreta, el gran problema, como ya le he dicho yo, es que en un momento determinado no hay suficientes recursos humanos. Y eso sí se lo reconozco yo para desarrollar todas esas funciones. Es probable, es posible que sea esto. Pero yo puedo hacer muchas más autocríticas. Muchas más. Es decir, en relación con la actuación de mi gobierno o de gobiernos anteriores o incluso de gobiernos de otras latitudes, es que nos dejamos llevar por una burbuja inmobiliaria que provocó una crisis enorme que determinó que luego fueran necesarias muchas políticas activas de recualificación profesional, porque el 70% de los que cayeron en desempleo provenían del sector de la construcción. Y eso sí que es un problema grave. Y yo asumo la parte de responsabilidad que tengo, aunque cuando empezó la crisis yo no era presidente, pero sí la asumo en la medida en que la burbuja inmobiliaria era evidente y que esa burbuja, al pincharse, determinó un proceso de crisis, de déficit, de deuda, de endeudamiento y, por lo tanto, de ajuste que nos impidió, en un momento determinado, que era necesario incrementar la actividad en esa materia, pues realmente no se pudo hacer. En materia de personal, me estoy refiriendo. Señoría, una última pregunta, por favor. El problema conlleva es que si no se comprobaba todo, el problema tendríamos luego con la poder certificar, y de hecho, de ahí que se produjera después una certificación de 46 millones de euros. Hoy una última pregunta que me está ya regañando el presidente. Con respecto a las efectuaciones que le ha preguntado también el compañero de Izquierda Unida, efectuaciones masivas ha habido. Y aquí nos han dicho los varios interventores, concretamente, por ejemplo, interventores de Córdoba, pero vamos, todos, o algunos más, que a juicio de todos se llevó una aplicación incorrecta del artículo 124 de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Que es verdad que se prevé, que usted lo dice, que está dentro de la legalidad y es cierto, se prevé, pero desde el punto de vista de los interventores considera que fue una aplicación incorrecta, quizá a lo mejor un poco excediéndose. Y viene a colación, yo estoy también de acuerdo con esa afirmación por el hecho de que, tal y como también ha dicho mi compañero de Izquierda Unida, estamos hablando de exceptuaciones donde sí, usted bien dice que eran necesarias para que pudiera seguir, pero es que es verdad que se daba la circunstancia, y le voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos ahora en la actualidad a una empresa, Forja 21, que en la actualidad está en concurso de acreedores, con lo cual cualquier expediente de reintegro que se inicie frente a ella, obviamente, se sabe que va a ser incobrable. Y a esa empresa, a Forja 21, se le exoneró o efectuó en el año 2009, 2010, 2011, 2012. Es decir, cada vez se le efectuaba para que pudiera cobrar el 75% de la siguiente subvención, pero claro, el problema está en que, como no se terminaba de justificar, nos encontramos con la patata que tenemos ahora, con la deuda que tiene Forja 21, y que ante su situación de insolvencia y en concurso de acreedores en la que está, pues obviamente no se va a cobrar. Y esto deviene precisamente de esas efectuaciones masivas, porque a lo mejor quizás no se fue excesivamente riguroso a la hora de comprobar a qué empresas debían de efectuarse o no debían de efectuarse y se hizo de manera generalizada. ¿Que no se hizo contraviniendo la norma? Estamos de acuerdo. ¿Pero que fue un uso incorrecto de la norma? Yo creo que también. Gracias, señoría. Termina su tiempo. Señor Griñán, yo me voy a quedar con dos
manifestaciones que usted ha dicho. Y entiendo que las dice como jurista, porque así se lo ha manifestado el Grupo de Podemos. Yo también soy jurista. Y me quedo con lo que me ha afirmado a mí cuando yo le preguntaba por esa orden y con ese informe, que de paso invito a la señora Bustunduy a que vaya y lo vea, porque está dentro de la documentación, no sé si consciente o inconscientemente, pero está dentro de la documentación remitida. El informe es de fecha 14 de octubre y la norma de fecha 29 de octubre. Pero bueno, volviendo a lo que le quería decir, me quedo con el hecho de que usted me ha reconocido que es contrario a la ley el hecho de que se pueda excepcionar, otorgar subvenciones cuando alguien está al corriente de los pagos de la Seguridad Social, y me quedo también con el reconocimiento que le ha hecho a mi compañero señor Yagüe respecto a que como jurista y conociendo la situación de la dificultad, entiendo que por la existencia de empresas que están desaparecidas, empresas que están insolventes, empresas en concurso de acreedores, la gran dificultad que puede tener este Gobierno a la hora de recuperar en su integridad todo y cada uno de los fondos públicos que deban de recuperarse. Yo me quedo con esas dos manifestaciones, sin hacer ningún juicio de valor ni estar adelantando conclusiones. Me quedo, que son palabras que usted ha dicho. Yo le quería preguntar, es verdad que usted, hablando, bueno, pues hay momentos que ha hablado, otras veces se ha puesto más de perfil, a situaciones que ha esclarecido más bien poco, porque es verdad que en algunos aspectos usted ha contestado que lo desconocía, y yo comprendo que dentro de una presidencia de la Junta de Andalucía hay cuestiones que se puedan desconocer, pero hay otras cuestiones que a lo mejor sí se debería de saber. Y aunque ya se le ha preguntado por distintos grupos, pero yo le pregunto que si bien usted ha dicho que a lo mejor estaba dentro de la legalidad toda y cada una de las subvenciones que se han dado, pero hablando desde el punto de vista de la moralidad, ¿no le resulta extraño el hecho de que tengamos infinidad de beneficiarios pertenecientes o relacionados con el Partido Socialista? Tenemos a Ángel Velasco, que fue diputado, a Jorge Nieto, el alcalde de Martos, Rodríguez Nevado, alcalde de Punta Umbría, Antonio Fernández, el delegado provincial de Cádiz, y puedo seguir con un sinfín de beneficiarios, se lo puedo hasta cuantificar el dinero, todos relacionados con el Partido Socialista. Yo creo que desde el punto de vista, si no legal, porque a lo mejor usted está diciendo y ha manifestado que todas y cada una de las subvenciones eran legales, desde el punto de vista moral, ¿hasta qué punto, como presidente de la Junta de Andalucía, se considera usted responsable o puede pensar que puede haber cierta responsabilidad en el hecho de que esas subvenciones se concedieron de modo un poco, algunas veces, por amiguismo, podríamos decirlo así? Cuestiones distintas. Yo no creo que las subvenciones se hayan concedido ni irregularmente ni por amiguismo, porque usted misma ha destacado el papel de los funcionarios. Y además todo ha ido por intervención. Cuestión distinta que ya me pregunta una cuestión moral. Yo siempre digo lo mismo. Moralmente, quien defrauda y obtiene recursos públicos ilícitamente para su beneficio o para su lucro, merece un reproche moral. Y si es del Partido Socialista, para mí un doble reproche moral. Eso no tenga ninguna duda. Pero para eso tiene que producirse la constatación. Si lo que yo no puedo es prejuzgar a nadie en un momento en que no está juzgado. Ni yo tampoco. Ni lo voy a hacer nunca. Ni lo voy a hacer nunca. Entonces, me decían antes el señor Velasco, y yo he dicho lo mismo. El señor Velasco, como vicesecretario general del partido, fue un espléndido vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Y me preguntan, ¿y usted tal? Digo, mire usted, si se demuestra, yo seré el primero en hacerle el reproche, pero se demuestre fehacientemente. Sí, pero yo no tengo por qué prejuzgar. Y en otro caso puede suceder exactamente lo mismo. Es decir, si eso ocurre, mi reproche moral es total. Y si es militante socialista, doblemente. Una última pregunta, señoría. Una última pregunta relacionada con
con la FAFE que se extinguió cuando usted era presidente. Y pese a ello, pues estamos hablando de que se le concedió a la FAFE 16,6 millones de euros 10 días antes de que se extinguiera la FAFE. Esta concesión de dinero se hizo el 19 de abril y la FAFE se extinguió el 29 de abril de ese mismo mes. Yo le pregunté por esta cuestión al director general y al director de Organización y Sistemas y la verdad es que no me supieron contestar. ¿Perdón? Esto muy claramente. No, a esta Sí, cuestión porque no me supieron asumía presupuestariamente todo el presupuesto de FAFE, lo asumía directamente el SAE. Claro, pero con el agravante que tenemos, y usted también lo entenderá así, con el Y hay que agravante pasarle los recursos de la FAFE al SAE. para que se juntaran la misma persona acreedor y deudor, que es lo que está ocurriendo ahora, confusión de derechos. Competencias por el SAE. ¿Pero por qué entonces se le dieron 10 días antes de que se extinguiera la concesión de 16 millones de euros? Sí. No recuerdo esa concesión de 16 millones de euros, pero lo que yo le oí al señor Ávila es lo que le estoy diciendo, que era una forma de trasladar la FAFE al SAE. Que sí, pero que volvemos a repetir que yo 10 días antes de que se extinguiera un ente concederle 16 millones de euros, sinceramente no lo veo más ¿Cómo pagas? Con el agravante de que luego íbamos a ver, discúlpeme, pero sí, pero con el agravante, no, yo le estoy hablando de subvención, con el agravante de que los expedientes de reintegro que se hubieran podido iniciar frente a la FAFE no se van a llevar a cabo porque existe esa confusión de derechos de la misma persona, acreedor y deudor. Muchísimas gracias, señor Griñán.